Hola, creo que está bien. Esto de la pantalla en horizontal es un poquitín más difícil para mí, más difícil de manejar el móvil, pero lo vamos a intentar porque ayer una madre muy amable compartió una fotografía en la que se veía la retransmisión en directo de la manera vertical y la verdad es que, claro, quedaba un poco rara. Así que hoy lo vamos a intentar de esta manera. Estamos experimentando. ¿Ok? Yo sigo sentada en la bicicleta estática y, y bueno, me moveré de la mejor manera posible. Ayer os decía que tenía una petición. La petición era que contara el cuento de Jairo Buitrago que se titula Eloísa y los bichos. Lo dije mal porque dije Eloísa y los monstruos, seguramente porque en mi cabeza, claro, lo que le daba miedo a Eloísa, que la ilustración se ve muy bien porque nos enseña unos insectos simpáticos, eh, pero en mi subconsciente queda como que quien no ama realmente o a quien le cuesta amar es un poco monstruo, aunque ya se sabe que los monstruos pueden ser buenos o malos, como las personas. La cuestión es que, bueno, mis medios técnicos son así, deficitarios, ya lo veis. Tengo un móvil y le hablo. Entonces, no es como otra gente que lo hace desde el ordenador, con un editor de programa y bueno, consigue efectos y le pone música y qué sé yo. Me gustaría saber hacer todo eso, pero no lo sé hacer. Solo sé contar cuentos mirando a mi armario de pin. Pero me he buscado una ayudante para hoy, para contaros la historia de Eloísa. No es que sea como la Eloísa que está dibujada en el relato de Jairo, pero es simpática, ¿eh? Diles hola a todos, Eloísa. Oh, Eloísa, saluda. Pues con ayuda de esta amable muñeca de trapo, os voy a contar que no hace mucho tiempo llegó a un país extraño de la mano de su padre una niña llamada Eloísa. Y Eloísa había hecho un viaje muy largo desde el lugar en que ella vivía con su familia, donde tenía una mamá, tenía unos abuelitos, tenía tíos y tías y primas y primos y tenía incluso un perro y un gato. Eloísa tuvo que hacer un viaje muy largo de la mano de su papá y llegó al país de los bichos. Lo primero que hizo Eloísa al llegar al país de los bichos fue ir al cole, porque su papá tenía que buscar trabajo y no tenía con quién cuidarla porque no conocía a nadie. Así que a Eloísa se la llevaron al cole de los bichos. Y Eloísa se sentó en su mesa de trabajo y miró a su profesora, que era un bicho muy grande, con unas antenas, con muchas patitas, y aquel bicho de profesora le hacía cariños a Eloísa y le decía cosas bonitas que Eloísa no entendía porque Eloísa no sabía hablar el lenguaje de los bichos. Así que la profesora le decía a Eloísa, y Eloísa oh, agachaba su cabecita y no sabía qué decir. Luego llamaban al recreo y el recreo era un tiempo muy largo. El recreo es ese tiempo que pasas entre que te dan una clase, paran, juegas y te dan otra clase.
Pero a Eloísa ese tiempo no le gustaba porque ella lo que hacía era sentarse a la sombra de un árbol y pensar en que tenía muchas ganas de que terminara aquel tiempo de colegio y su papá viniera a buscarla. Cuando venía su papá, Eloísa, como sabía que él iba a llegar un poco tarde de trabajar, se quedaba esperando al lado de la reja del colegio. Allí veía cómo unos bichos grandes iban a buscar a sus bichos pequeños y se los llevaban de la mano, o se los llevaban en brazos, o se los llevaban a la espalda, o se los llevaban en carritos, en fin, según el tamaño y el tipo de bicho, pues se iban de una manera o de otra. Y Eloísa, cuando veía a su papá, lo recibía con una gran sonrisa porque su papá sabía hablarle exactamente como ella necesitaba. Y, y se iban en transporte público a su casa, que era una habitación chiquitita donde los dos tenían una cama cada uno y una mesa para comer y una cocinita y algunos libros que habían conseguido traerse en las mochilas y unas fotos muy bonitas que les recordaban el lugar de donde venían y toda esa gente que amaban y que había quedado lejos. Pero mientras iban a casa en el transporte público, Eloísa y su papá, de la mano, miraban a aquella gente extraña que no entendían y no decían nada. Poco a poco, el oído de Eloísa se fue haciendo a las extrañas palabras del país de los bichos. Poco a poco, Eloísa consiguió entender cuando la saludaban y entonces cuando su profesora la miraba con sus antenas y con sus alas de bicho, porque yo creo que su profesora en realidad era una mariposa. Y le decía, buenos días, Eloísa. Espero que hayas pasado una tarde y una noche preciosas. Entonces Eloísa ya entendía que la profesora le había dicho buenos días y podía responder. Cuenta Eloísa que fue creciendo en aquel país, en el país de los bichos, donde ella se sentía un bicho muy, muy raro, la más pequeña de toda la clase, la única que no sabía leer, que no sabía los juegos, que no entendía las palabras, que no tenía los libros correctos, que no podía conectarse a internet. Vaya, pero con el tiempo, Eloísa fue haciendo amistad con algunos bichos y el papá de Eloísa fue haciendo amistad con algunos bichos. Y así, cuando Eloísa y su papá volvían del cole en el transporte público, ya empezaban a saludar a la gente y cuando se paraban a comprar fruta, entonces la señora de la tienda le decía, buenas tardes, Eloísa. Y Eloísa contestaba, muy contenta, buenas tardes. Y cuando les preguntaban, ¿queréis naranjas? Son fruta de temporada y están muy buenas. Eloísa decía, sí, naranjas, me encantan. También las hay en mi país. Dice Jairo en su cuento que Eloísa creció y se hizo una persona mayor y entendió que no vivía en el país de los bichos, que vivía en un país de gente diferente, pero que no eran tan raros y tan raras, que ni siquiera ella era rara. Cuentan que Eloísa se hizo mayor
y se hizo maestra porque quería estar cerca de las niñas y de los niños y hacerlos felices a todos y a todas, aunque a veces no entendiera lo que le decían. Pero el amor es un lenguaje universal y el amor es lo que más necesitamos. ¿Vale? Hoy ha sido un cuento más corto porque Eloísa y los bichos es un relato muy, muy breve. Para mañana, una sorpresa, porque hay una niña que se llama Sofía que le comentó a su mamá que tenía una preocupación, porque parece que a Sofía se le mueve un diente. Y entonces Sofía le dijo a su mamá: "Ah, mamá, pero si estamos en cuarentena y no podemos salir de casa, ¿va a poder venir el ratoncito Pérez?". Bueno, pues yo, gracias a mi amiga Ana Grajera, que me ha compartido la noticia, que ha salido incluso en el periódico El País, que es un periódico importante que lee mucha gente, se me ha ocurrido que puedo contarle un cuento explicando a Sofía qué le estará pasando ahora mismo al ratoncito Pérez, que quizás sí que pueda llegar a su casa, o quizás no, porque quizá está haciendo cosas muy, muy importantes. Pero eso os lo cuento mañana. De todas formas, ya sabéis que este vídeo en directo se va a quedar colgado aquí en Facebook para que podáis escucharlo a la hora que os venga mejor. Pero mañana, a las 12 hora de España, a las 5 de la tarde hora de Chile, porque yo, como Eloísa, también vine de lejos, puedo contaros un cuento en directo mañana a las 12, que luego se quedará colgado para que lo escuchéis cuando mejor os venga. Y que os quiero mucho y venga, un día menos. Chao, chao.